Lo presento ahora sí a César Cariñano, de pasado en Colón de Santa Fe, también ha jugado en el fútbol de Suiza, en México, en Chile y tantos equipos más de Argentina. César, bienvenido a Ataque Futbolero. Ian Tandey te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, bien, bien. ¿Estás escribiendo por si acaso y te interrumpimos ahí? Vos que te gusta escribir, de hecho, bastante. Sí, no, ahora no. Tengo mis momentos, pero no lo ejerzo como una actividad profesional, digamos, Claro. ni hago de ello un ejercicio permanente. Cuando viene algo que me parece a mí merece ser escrito, lo escribo, pero no estoy al pendiente de escribir todo el día. Tranquilo, no hay problema. Espectacular. Bueno, ya nos vamos a meter un poco en ese tema. Te quiero preguntar, justamente hoy estamos con la encuesta en la cual le preguntamos a los oyentes cuál es el gol que más gritaron en su vida. A vos, como profesional, ¿qué gol se te viene que decís, la verdad, lo grité como nunca? Y como hincha también, si se te viene alguno en particular. Como jugador es paradójico porque el gol que siempre soñé gritar, en el momento en el que lo pude gritar elegí callarme y escuchar a la gente y después lo terminé gritando para adentro, que es mi primer gol en primera, porque como ese no hubo ninguno tan importante por lo que fue el contexto del partido y por mi momento y por un sinfín de cosas. Me quedo con ese, aunque lo terminé gritando, lo grité fuerte cuando estaba abrazado por mis compañeros. Cuando salí corriendo solo, elegí, no sé, esa locura que uno hace de pibe, lo sé, locura, qué sé yo, idea. Me quedé callado a escuchar el grito de gol de la gente. Y después como hincha es delicado porque yo de pibe era simpatizante de Boca, de Atlético Rafaela me hizo un poco después. Cuando vine a Colón mamé muchos sentimientos sabalero también, pero después con los vaivenes del futbolista y con quien nunca fui un tipo fanatizado por nada, se me fue yendo eso del hincha y la verdad es que hoy tengo cariño por muchos lados, pero hincha, y diría que soy de la selección. Podría decirte el de Palermo para clasificar al Mundial El Mundial. del 2010, que estábamos con el plantel de Ferro en el aeropuerto de Mendoza sin luz porque se había cortado, y Maxi Castano, que era un compañero, tenía una radio a pila y escuchó el gol y nos lo transmitió. Ese fue uno que grité mucho, y el otro de rojo ante Nigeria en el último mundial. Bien, bien. Y contanos cómo fue, qué sentiste, ¿no? ¿Cuál fue la sensación de hacer tu primer gol en primera y decir, bueno, prefiero escuchar a la gente? ¿Qué se te cruzó por la cabeza en esa milésima de segundos? Mira, muchos suelen decir que se te cruzan un montón de cosas. Yo la verdad es que ese montón de cosas las fui digiriendo después. En el momento fue increíble y no se me vino nada a la cabeza. Y era para gritarlo hasta quedarte afónico, imagínate. El primer gol es muy valioso, aparte yo ya había debutado, después llegó Fossati, que fue el técnico con el que finalmente marqué ese gol, pero me había mandado otra vez a cuarta división. Fue todo un proceso de sanación para seguir queriendo ser futbolista, y yo ese día jugaba con la presión de que si no convertía un gol era muy difícil que me sostenga, porque me había impuesto más la gente y el periodismo que el propio Fossati. Y convertir, fue el 1-0 del partido, un Viernes Santo con Racing, una noche lluviosa, era para quedarse afónico, pero no sé por qué me vino esa barbaridad de no querer gritarlo y escuchar a la gente primero, pero lo recuerdo todo el entorno y todo el contexto, no solo del gol, sino del momento. Por eso habría diciendo que el contexto fue incluso más, lo hace más valioso al gol que cualquier otro contexto. César, buenas noches, te saluda Walter Duverne. Te quería consultar, has tenido técnicos de una talla infernal, maestros como el Tigre Gareca, como, bueno, Bielsa. ¿Qué te han dejado estos técnicos? ¿Cuál fue el que más te representó a vos? ¿Qué enseñanza podés contarle a la gente que te han dejado técnicos de la envergadura de ellos dos? Yo creo que
tampoco, viste, yo ya lo dije recién, no me prendo de las frases célebres porque no sé si son tan así. Yo no sé si aprendí de todos los técnicos, honestamente. Como para decirte, no, yo aprendí de todos, me quedo con todos algo. Sí, de todos rescaté algo, pero no sé si de todos aprendí algo positivo. Pero de Ricardo yo destaco la humanidad para con los jóvenes futbolistas. Yo no había aún debutado y había estado ya en diferentes etapas del plantel profesional, pero con él fue cuando por primera vez me sentí valorado y considerado a la par del resto. Digo, cuento siempre la misma anécdota. En ese Colón estaba el Pampa Viallo, que ya venía con todo su lastre de futbolista de primerísimo nivel y era la figura de ese plantel. Sin embargo, el Tigre se refería o nos trataba a los dos de la misma manera. Entonces yo entré a sentirme futbolista incluso antes de que me haga debutar. Y después lo de Marcelo, bueno, es más o menos lo que cuentan todos, es encontrarte con una dimensión del laburo por la forma, por la propuesta, por la capacidad de convencimiento que no tiene igual. Al menos yo en mi carrera tampoco jugué en los principales clubes de Europa como para haber tenido otras experiencias, pero por lo que fue mi carrera me encontré con un tipo que tenía una metodología que estaba fuera de época y que tenía una capacidad de comunicar y de convencer que yo no vi nadie más y que tenía una metodología que después terminó consolidándose y hasta la actualidad tiene muchos ribetes que se siguen sosteniendo. Y después el que me dejó mucho ya en un momento que quizás uno dice ya está en el ocaso o en el tramo final, fue Sergio Lippi, el juninense. Eso tuve en Patronato porque era prácticamente un hecho que el club quería rescindirme por decisión del técnico del momento, por decisión de la dirigencia, y era un momento difícil. Yo estaba ya en los últimos años y Sergio me dijo que él no quería ningún delantero, que me quería a mí, y me llenó de confianza y me hizo importante, y bueno, me hizo tener después un buen pasaje en Patronato. Y como yo a esa altura de mi carrera no esperaba demasiado de los entrenadores, lo pongo o lo siento a la mesa de los tipos que valoro mucho por lo que me dieron. ¿Y qué nos podés contar de aquel vestuario, bueno, que mencionabas, ¿no? Te tocó vestir nada más y nada menos que la camiseta de la selección argentina allá en el 2003. ¿Cómo era ese vestuario? Me imagino presente Riquelme y grandes cracks de la historia del fútbol argentino que te ha tocado convivir ahí. ¿Alguna anécdota que te acuerdes con ellos? Mira, yo soy del interior, como dice Piñón Fijo. Soy de un pueblo del interior de Córdoba, por lo cual ya Santa Fe capital o Córdoba capital nos parecen ciudades descomunales a los gringos del pueblo. Imagínate lo que fue llegar a Ezeiza. Los únicos dos del club del interior éramos Leo Poncio y yo. Eso fue la primera citación después del Mundial 2002, en enero del 2003, donde citó a todos futbolistas del medio local. Y la mayoría vivíamos nuestra primera experiencia importante en la selección. Para mí entrar al predio fue sentirme chiquitito y un poco por mi personalidad me llevó algunos días sentirme parte de eso y no ser un observador. Yo de por sí en mi carrera tengo un montón de camisetas, siempre admiré mucho a los futbolistas, me encantó enfrentar a los futbolistas que enfrenté, me gustaba saludarlos, me gustaba cambiar una camiseta. Imagínate llegar ahí, qué sé yo, venía a salir campeón Independiente, estaba Pocho Insúa, Cholo Viñazú, Gaby Milito, Pusineri, estaba Diego Milito y Mariano González de Racing, estaba Nico Burdizo de Boca. Había un plantel de casi todos contemporáneos míos, pero que yo admiraba mucho, y viví una experiencia muy enriquecedora. Fue un mes de trabajo en Ezeiza, que entrenábamos 3 días doble turno y teníamos 1 libre, por lo cual tuve una experiencia que probablemente pocos futbolistas en la selección pudieron tener con Bielsa, que es tener más un trabajo parecido a lo de los clubes, ¿no? Con una planificación diaria y no de 4 o 5 días como tienen cuando están al mando de selecciones. Y la verdad, bueno, anécdota, qué sé yo venía renegando con el Pubis, ya de la etapa de Colón, y me repuse justo para un amistoso que era previo al viaje, que yo tenía que estar bien, porque si no corría el riesgo de que me bajen. Y jugué el segundo tiempo, y me moví lo suficiente, con un poco de temor, no hacía ningún movimiento raro, y terminé haciendo el gol del amistoso. Y bueno, yo tenía una felicidad después del partido,
ahí en el predio, sentado en el piso, y me llamó y me dijo, ¿está contento por el gol? Sí, Marcelo, le digo, estoy contento. Bueno, no se quede con el gol porque con este nivel yo no lo llevo ni al aeropuerto. Medio en juego, medio en broma, medio en serio me dijo, pero bueno, me mostró que su visión, bueno, después lo ha dicho él, ¿no? Del éxito va mucho más allá de un resultado o de una foto. Y es cierto, yo me estaba recontra cuidando porque no quería que me duela nada, y a los ojos de muchos pasó desapercibido y a los suyos no. Bueno, creo que un poco describe la capacidad de trabajo visual y de interpretación que tiene de todo Bielsa, ¿no? Y teniendo en cuenta, ¿no?, que vos hoy en día seguramente seas una persona más madura que acá el jugador que estaba dando sus primeros pasos y que también Bielsa se desarrolló como técnico, ¿qué opinión tenés hoy acerca de él, ¿no? Porque uno stalkeándote en Instagram puede ver que escribís sobre él a veces. Yo tengo una admiración total por los valores que profesa Bielsa. Para mí el apellido Bielsa, la familia Bielsa, yo no soy santafesino, pero sí lo soy por adopción. Me cautiva Rafael Bielsa, me cautiva María Eugenia Bielsa, y a Marcelo he tenido la suerte de conocerlo y me transmite transparencia. Encuentro en él cada vez que habla el mismo tipo que tuve, el mismo tipo con el que hablé hace 2 o 3 años, después de casi 15 años, que me dispensó un rato para una charla telefónica. Me gusta que vaya detrás de las formas y no se quede solamente con los resultados. Me gusta que haya evolucionado lo suficiente como para seguir teniendo vigencia después de 30 años, y me emparento mucho con esa selección de objetivos que él tiene, que lo lleva a elegir clubes que no son los clubes de primera línea, sino que apunta a clubes que tienen una historia social o cultural muy fuerte con las cuales él empatiza. Por eso creo que no pasa desapercibido en ningún club en el que esté. Y bueno, yo admiro eso de él. César, corregime si me equivoco, ¿vos por culpa de las lesiones estuviste 2 años sin jugar? No más, tuve 3 años. Yo me lesioné un 2 de abril, el día que fallecía Juan Pablo II, en el 2005, lo recuerdo porque justo, bueno, fue noticia mundial lo suyo, no lo mío, y volví a jugar oficialmente un partido de primera, más o menos a la misma altura, un poco más tarde, en 2008 en Colón, en la Bombonera. En el medio sí tuve algunos pasajes breves donde estuve bien y jugué partidos en la, vendría a ser como la reserva del Basel, pero me resentía o tenía otro tipo de lesión, y estuve en México, en América, fui 2 partidos al banco por Copa Libertadores, pero no entré. Pero sí, fueron 3 años, incluso un poco más, porque después de que yo volví a jugar acá en Colón, ese 2008 tuve prácticamente una ruptura de tobillo porque se me cayó un arquero encima. Fueron casi 4 años que yo no tuve continuidad ni de entrenamiento ni de partidos. ¿Y cómo lo afrontaste, no? ¿Cómo es para un futbolista profesional, en este caso, estar 3 años o más, como bien vos decías recién, sin jugar? Y es por lejos lo peor. No hay situación que paralice más al futbolista que el no poder desarrollar su actividad. Si a vos no te quiere un entrenador o no te quiere un dirigente, te separan del plantel, siempre tenés en el entrenamiento, primero, la posibilidad de descargar tensiones, y segundo, la posibilidad de revertir situaciones deportivas. Pero la lesión invalida, con el paso del tiempo a mí me generó ostracismo, me generó culpa, me generó hasta vergüenza para con el Basel, porque el club, la verdad, más allá de que los médicos no dieran en la tecla para solucionar mi problema, la predisposición del club fue siempre maravillosa, la contención que intentaron darme fue siempre tremenda, pero uno también se va aislando y genera culpa, genera vergüenza. Yo me apoyé mucho en mi señora, que era la única persona con la que estaba en Suiza, que sigue siendo mi señora y sigue siendo mi sostén, y no mucho más que en ella, en mi kinesiólogo de confianza, que fue quien me sacó adelante, y no mucho más. Yo percibía que en general la mayoría de la gente, cuando yo quería contar que la estaba pasando mal, me corría con eso de que no te puedes quejar, con la plata que unás, con los lugares en los que vivís, con la suerte que tenés de ser profesional. Y no, el futbolista cuando está lesionado es un ser humano, primero que es un ser humano siempre, y cuando está lesionado es tan o más vulnerable que un niño. Entonces es una situación que es absolutamente indeseable,
y de la cual el único aprendizaje que se saca es que jugar es mucho más valioso que ganar. Uno necesita jugar cuando está en esas circunstancias. Y vos, César, como 9 clásico, ¿no? Por así decirlo, con muy buena talla y con buen cabezazo. ¿A quién mirabas, no? ¿Quiénes te ayudaron en el momento de arrancar, no? Bien contabas que con Gareca tenías al Pampa Biagio como un delantero consagrado al lado tuyo y no hacía diferencias. No sé, compartiste plantel mucho tiempo también ahí con Vichy Fuertes, ¿no? En los principios en Colón. ¿Quiénes fueron por ahí los que te ayudaron, de los que más aprendiste? Yo de aprender siempre fui a aprender de los entrenadores y lo que intentaban inculcarme. Yo el fútbol lo miraba, te diría que casi hasta ahora que me dedico un poco más al periodismo, al análisis, no es al periodismo. Yo el fútbol lo miraba como un entretenimiento, no prestaba demasiada atención. Sí crecí jugando a ser Batistuta en los Potreros o Crespo, y siempre admiré mucho por una cuestión cordobesi, porque mi hermano es hincha de Belgrano, Luis Fartime. Pero si yo te tendría que decir que me sentaba a mirarlos para aprender cosas, la verdad es que no, debo ser sincero. Del Pampa lo que más recuerdo puntualmente es que el Pampa era un gran cabezador sin ser muy alto, y él me decía siempre que el cabezazo vaya al arco. No busques ángulo, no busques palo, no busques esquinarla demasiado, vos buscás que la pelota vaya adentro del arco, que no es nada sencillo con la cabeza, y que de ahí en más resuelva al arquero. Eso lo recuerdo puntualmente. Y después sí recuerdo cuestiones tácticas mucho más de los entrenadores que de los compañeros. El Toro Graf, Claudio Graf, podría decir que me enseñó desde el hacer, no desde el decir. Yo vi un par de giros en ciertas situaciones de él que incorporé a mi juego, la forma de trazar diagonales y sobre todo el voluntarismo. El Toro Graf era un gran delantero jugador de equipo, y yo en esos primeros goles, ese primer tiempo, ese primer semestre donde yo me afirmé, él fue mi compañero de ataque y te diría que fue el compañero más importante que tuve en toda mi carrera, por lo que me brindó. Sin hablar, reitero, ¿no? Sino con demostración de juego, porque el Toro era un tipo muy callado. César, te voy a trasladar al 12 de junio de 2011, día en el que jugaste con Atlético Rafaela contra Gimnasia de Jujuy y convertiste 4 goles. ¿Qué recordás de aquel día? Y preguntarte, ya que estamos, recordémosle a la gente que hiciste 21 goles en esa temporada y fuiste el goleador de la B Nacional. Bueno, ¿qué nos puedes contar de aquel día que hiciste un póker de goles y si considerás que esa temporada fue en la que alcanzaste tu mayor nivel? Sí, esa fue, quizás también porque tenía el lastre de todo lo que había vivido fuera de los campos de juego, pero por un montón de cosas fue la mejor temporada. Por lo deportivo, porque el equipo no solo jugaba bien, sino que jugaba bonito, porque había un plantel de muchos chicos de la zona, y yo soy de esa zona, y porque mis viejos venían a todos los partidos, y mis suegros también, y mi pibe se crió los 2 años que estuve en Rafaela como en un pueblo, y porque volví a andar en bici, y porque volví a jugar. Yo me quedo, el dato que yo más registro, con más amor registro de esa temporada, es que fui el jugador del equipo que más minutos jugó. Incluso jugué más minutos que Guille Sara, que era el arquero. Y para mí, después de lo que había vivido, recuerdo que nos abrazamos con el profe el día que terminó ese partido y estaba muy feliz el profe porque él me había prometido al principio de temporada, que me había dicho que su gran objetivo era que yo me olvide de las lesiones y que juegue, y pude lograr eso. Y de ese día yo me acuerdo que íbamos a la cancha y creo que era Aldo Visconti y Seba Penco, estaban 2 goles atrás míos, me parece, en la tabla. Entonces yo tenía tal nivel de confianza que me dije, para mí hoy voy a hacer 2. No dije tengo que hacer, sentía la confianza, la seguridad que no tuve nunca, creo, decir hoy voy a hacer 2 goles y con eso voy a terminar de goleador. Yo nunca había sido goleador de un torneo en el profesionalismo. Y bueno, pocas veces lo que pensé lo pude ejecutar tan claramente, porque en los 4 goles ejecuté lo que yo pensé, y ejecutar lo que uno piensa es propiedad de los Messi, de los Agüero, de los que juegan en ese nivel, no tanto de los que juegan en mi nivel. Pero esa noche fue sublime, fue perfecta. Encima se despedía Pancho Ferraro como técnico, siendo técnico de Gimnasia de Jujuy, y Pancho fue el técnico que a mí me llevó por primera vez a una pretemporada acá en Colón, y yo le tenía un cariño muy especial de siempre, así que fue una noche perfecta. Estamos hablando con César Cariñano, aquí en Ataque Futbolero, en el Club 947.
Ahora, justamente estábamos repasando ese día que metiste 4 goles. Cuando se da esa racha que la mayoría de los delanteros tienen, ¿no? Porque así como están muy acostumbrados a convivir con el gol, cuando no entra es un momento en el cual imagino que se sufre. ¿Es verdad? ¿Estás de acuerdo con esa frase de una vez que entra uno, después de mucho tiempo, empiezan a entrar todos los tiros que van al arco? ¿O crees que no es tan así? Yo creo que la confianza es clave para que esos 5 centímetros que separan el gol de no gol existan. Yo creo que más que rachas son... si vos te fijás, la racha tiene que ver con futbolistas que no son constantes en algo. Yo, por ejemplo, no fui constante convirtiendo goles. Entonces... la racha se asemeja a futbolistas como yo. Uno no habla de rachas cuando habla de Agüero, cuando habla de Messi, cuando habla de Higuaín, cuando habla de Icardi, porque son futbolistas que convierten regularmente, porque yo creo que además de las capacidades futbolísticas tienen una autoestima muy elevada, un ego positivo muy fuerte. Y yo creo que hay muchos que no lo tenemos. Y que además por ahí jugamos, a mí me tocó a veces jugar en equipo que tenía una posibilidad por partido. Yo veía a Cabenagui hacer 3 y errar 3 en River, y yo en esa época en Colón tenía 2, tenía que meter una sí o sí para seguir estando ahí arriba en la tabla de goleadores o para seguir teniendo la autoestima. Por eso yo creo mucho en el trabajo, pero creo que a la hora de la toma de decisiones en la cancha, la autoestima y la confianza en uno mismo es clave. Y los que no tenemos esa seguridad, por ahí terminamos siendo esclavos o atrapados por las rachas y no por algo más constante, digamos. Claro. Para mí es mi opinión, por Dios, sí, que no se tome nada como verdad, ¿no? No, obvio. Decías, ¿no?, que tuviste compañeros, técnicos muy importantes a lo largo de tu carrera. Bueno, el Tigre Gareca, ¿no?, que te hizo sentir igual que los demás, y más cuando uno es pibe se valora mucho. ¿Hay algún técnico, algún compañero que hayas tenido que digas, la verdad, no me esperaba esto de su parte? ¿Recordás algo de tu carrera en cuanto a eso, César? Sí, claro. A ver, disculpame que haya dicho a ver porque repelo esa palabra, pero por ahí se me escapa sin darme cuenta. Claro, yo creo que el futbolista que dice que no ha tenido un compañero con el cual no empatizó o un técnico que no le dejó demasiado, es como aquel que dice que tuvo una infancia perfecta. Yo tuve una infancia muy linda, pero tuve mis 2 o 3 muchachones con los que no la pasaba bien, o que me pegaban, o que me estrolaban la bici. Entonces, negar eso es como negar lo de los técnicos. Sí, he tenido técnicos que no me han dejado absolutamente nada, o que me han hecho involucionar, o que no me gustaban algunos aspectos, o del trabajo, o de personalidad, y también he tenido compañeros con los que no tengo ningún punto de convivencia más allá del profesionalismo para compartir un espacio. No te voy a dar nombre porque me parece que no sirve de nada, pero creo que combatir la idea esa del perfeccionismo es necesaria, y yo lo hago con esto que te estoy diciendo. Claro que hubo entrenadores que no me dejaron demasiado, y hubo compañeros con los que hubiese preferido no compartir. Muchas veces hay algunos planteles que, muchas veces no, son pocas las veces, que destacan justamente esa unión grupal, ese grupo fuerte. ¿Crees que un grupo fuerte puede llegar a sumar ese bonus track, por así llamarlo, más allá de que se enfrente a algún rival que capaz tenga jugadores con jerarquías superiores, pero que a nivel grupal no están tan unidos? ¿Crees que es importante, en definitiva, la unión grupal al momento de poder cumplir ciertos objetivos? Sí, mi experiencia de vida o por mis cualidades humanas y futbolísticas me llevan a estar convencido de eso. Muchas veces se da que un gran grupo no llega a conseguir un objetivo, pero no tengo duda que detrás de un objetivo cumplido siempre hay un buen grupo. Después hay que ser claros con lo que es un buen grupo. Un buen grupo implica tener claras las pautas de convivencia, respetarlas y sobrellevarlas en armonía. No implica un buen grupo no tener nunca una agarrada en un entrenamiento, y tampoco implica que vayan todos a comer juntos al mismo lado cada vez.
Yo creo que no se precisa un grupo de amigos para conseguir un objetivo. Yo tuve la experiencia, Rafaela, de que fuimos campeones un grupo de amigos, pero es la única vez que me pasó en mi carrera. En otros lugares he conseguido objetivos y lo he pasado muy bien, siendo un buen grupo humano sin necesidad de ser amigos. Por eso creo que a veces se entremezclan esos dos conceptos. Ni hablar en el exterior, donde en un vestuario tenés gente de diferentes idiomas. Yo tuve compañeros con los cuales no sé ni cómo se llama la mujer, ni sé si tuvieron los papás vivos o no, y sin embargo en base competíamos. El tema es ese, tener claro los puntos de donde hay que estar unidos, la convivencia, el respeto a los valores colectivos que se establezcan y ir para adelante. No creo que sea necesaria la amistad. Es muy difícil, de hecho, que haya 30 personas que sean amigas, ¿no es cierto? Y después preguntarte, bueno, en este mundo que has incursionado de la literatura, pero bueno, estuve leyendo mucho de vos, sobre todo en la literatura infantil, ¿no? Y cómo lo llevaste a haber escrito 3 libros, nada más y nada menos, en cuanto a la literatura, digo infantil, digo niños también, y por qué no pre y adolescentes, ¿no? Porque el fútbol obviamente no discrimina las edades. ¿Fue también un impulso para hacerle llegar la literatura a tus hijos? ¿Lo viste por ese lado, el incursionarte en ese mundo? Sí, fue decididamente el impulso por eso. Yo cuando escribí Canito Vale Doble, que es el primero de los 2 libros de cuentos, mi pibe tenía 8 años y yo quería tratar ya venía con leyendo, porque leíamos en casa cuentos, historias infantiles, las clásicas, ¿no? Y como a él le gustaba el fútbol, se me ocurrió que una buena forma de seguir teniéndolo cercano a la literatura era conseguir un libro que hable de fútbol, y prácticamente lo encontré. No encontré acá en Santa Fe, no digo que no existen, pero yo no encontré. Lo comenté en casa y mi señora me estimuló a probarlo. Yo a esta altura había hecho una especie de autobiografía de una parte de mi vida, pero que no fue comercializada, sino que yo se la regalé hice unas 70 copias, se la regalé a gente amiga, pero ya tenía el ejercicio de la escritura y algo de autoestima como para animarme. Y lo escribí y me apoyé en el Turco Cherot, que es un escritor, un periodista que yo adoro acá de Santa Fe, que es un gran amigo porque me dice siempre la verdad, no porque me dice lo que yo quiero escuchar. Y me animé a escribir y fue un proyecto autogestivo, lógicamente, y tuvo, gracias a Dios, muy buena repercusión. Y el Turco me dijo: no pongas cuentos futboleros para pibes solamente. Entonces le puse cuentos futboleros para pibes y no tan pibes, porque en definitiva lo está escribiendo un adulto, y todo aquel que escribe primero escribe para uno antes que para el resto, y porque además todos los contextos están ambientados más o menos en mi infancia, allá a principios de los 80, algo a principios de los 90. Entonces cualquier adulto que lo encuentre al libro va a encontrar algún viaje a su infancia, y lo que yo resalto como lo más interesante de los libros es que los cuentos tienen personajes que son pibes, qué sé yo, 8, 10, 12, 14, en algunos está clara la edad, en otro hay que imaginarlo, pero que son pibes absolutamente comunes y corrientes, normales, que no son campeones todos los años, que no ganan partidos todos los fines de semana, que valoran o ponen la amistad o la solidaridad por encima del resultado, que es un poco la forma en la que yo viví, en la que me han criado, y de la forma que pude subsistir al mundo del fútbol. Y gracias a Dios, tanto con Canito Vale Doble como con Gol Entra, han tenido una repercusión linda acá en la ciudad, en la región, que es hasta donde lo pude hacer llegar, y eso es una satisfacción muy grande para mí. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que fuiste futbolista, que ahora te dedicas a la literatura, ¿te podés quedar con alguna de las 2 versiones de César Cariñano o preferís no entrar en comparaciones? No, me siento más cómodo acá, porque no es que el fin de semana tengo que meter un gol para que me consideren bueno o malo. Estoy más tranquilo en esta. Aparte, acá respondo, debo responder por mí y nada más. No porque desista de la idea de defender un objetivo grupal o defender a un grupo, pero acá como que el arco es más grande, digamos. Es más fácil invocarla si yo estoy seguro de lo que quiero. A ver, lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer. En la cancha muchas veces me pasó que quise hacer cosas y no me salieron. Y cuando no te salen siendo delantero,
rozás, en la lectura popular rozás el ser mal jugador o ser de madera, ¿no? Entonces, digamos que soy y fui feliz en las dos, pero acá estoy más cómodo, ¿no? Disfruto lo que estoy haciendo. Y César, ¿qué tan importante te parece para el futbolista, ¿no? Terminar los estudios, ¿no? Terminar por lo menos los estudios primarios y secundarios. Vos contabas que cuando estabas en Colón y todavía te estabas asentando, te esforzaste, ¿no? Por terminar el secundario porque no sabías qué podía hacer de tu vida, pero ¿qué le podés decir por ahí al futbolista o qué pensás para el futbolista de ahora? Que, bueno, la vida después, ¿no? La vida después de la carrera, nunca sabés cuándo puede terminar. Y qué tan importante es lo académico, ¿no? Y para mí es determinante para el ser humano. La verdad que llegamos muy pocos de todos los que soñamos llegar. Y si vos ves que los que llegan hacen una vida, una carrera futbolística y después no saben cómo reinsentarse en la sociedad, cómo imaginarlo los que no pudieron llegar y ni siquiera pudieron hacer una moneda. Yo creo que la escuela abre la mente, te potencia intelectualmente, te da herramientas para enfrentar la vida de ese 95% que no llega, y para el que llega te mantiene atado a la realidad. Por ahí el futbolista tiene una dimensión del sacrificio demasiado egocéntrica y sacrificios, más allá del de futbolista, hay en otros ámbitos de la vida y en muchos son más exigentes que los del futbolista. Entonces, en mi experiencia estudiando, yo terminé el secundario porque fue un mandato silencioso, digamos, de mi casa, pero yo sabía que lo iba a terminar y lo quería terminar, aparte me gustaba estudiar. Después empecé un terciario en la administración bancaria porque no tenía ninguna certeza vinculada al fútbol. Entonces, un técnico me llevaba al plantel, otro técnico me volvía a inferiores, otro me llevaba al plantel, estaba ahí con mucha incertidumbre. Y después empecé a jugar y me consolidé y fui a la selección, todo, estando haciendo el terciario y lo terminé. Y terminé encontrando algo que me ataba a la realidad, que me alejaba de toda la, no digo burbuja porque está de moda, pero sino de todo lo que envuelve al futbolista, que muchas veces lo embeleza y lo endiosa. A mí estudiar me permitía no solo adquirir conocimientos, sino estar en contacto con gente del llano, digamos, y mi compañero de banco era un tipo que tenía 48 años y que se estaba capacitando porque era empleado bancario y quería seguir creciendo. Entonces digo, el esfuerzo está ahí, no está en que yo entrenaba 3 horas por día. Entonces, pues yo creo que no solo te sirve para crecer intelectualmente, sino que también te ayuda a no perder contacto con la realidad, algo que el futbolista muchas veces vive, ¿no? Hay cierta gente que a veces dice, nada, el futbolista no labura, entrena 2 horas por día, después está en la casa, después cuando le toca jugar a lo sumo concentra el día anterior, pero muchos se olvidan de la parte del esfuerzo previo, ¿no? Recién vos lo comentabas. Son muy pocos los que terminan llegando, los que llegan son unos afortunados también, por algo llegan, ¿no? Por condiciones, pero te quiero preguntar, sacando y dejando de lado todo eso, ¿creés que cobra demasiado el futbolista y más que nada hoy en la actualidad, que hay otros trabajos que deberían ser considerados o a la misma altura a nivel del pago o por encima todavía del futbolista? Yo creo que el fútbol genera, yo creo que lo que gana el futbolista siempre es poco al lado de lo que mueve el fútbol. Y aún así es una barbaridad al lado del contexto social en el que vivimos. En consecuencia, lo que está mal es, o lo que quería analizar es por qué el fútbol genera lo que genera. ¿Por qué se vierte tanto dinero al fútbol? Y quizás ahí tendría que estar el control. Sí, coincido, para mí no sé si por las horas que trabaja, pero por el rol social que tiene o por la función que tiene dentro de la sociedad el trabajo del futbolista, a mí me parece exageradísimo el dinero que se gana. Está bien, siempre ha sido más o menos así, la carrera es corta y eso se entiende, pero, reitero, el futbolista gana lo que gana porque el fútbol genera lo que genera. Entonces me parece que habría que analizar el fenómeno social de por qué el fútbol genera tanto dinero, si hay los controles necesarios, y si no sería más sano o más saludable que se gane menos, pero que haya menos juicios laborales y que los futbolistas cobren al día y no que exista lo que existe en la actualidad, que hay muchos clubes que se endeudan al momento de la firma del contrato porque prometen dinero que no tienen. Pero indudablemente hay algo que no está equilibrado. En el fútbol mundial, no solo en Argentina, no creo que esté bien que Messi gane lo que gana y
y no sé, un médico, un profesor o alguien que tiene una función social mucho más importante en España esté tan lejos de su salario. César, la última y agradeciéndote el tiempo, ¿se viene algún libro nuevo? No, estoy con esto mantengo la gimnasia activa con esto de los posteos, escribo acá para un medio, la web de un medio televisivo en el que también trabajo, tengo ganas de volcar algo de lo que fue esa autobiografía o armar algo autobiográfico, pero no en formato tradicional porque no creo que dé para tanto mi historia de vida. Pero estoy viendo porque no quiero pecar de narcisista, entonces estoy viendo por dónde deambulo. Todos los días alguna idea viene y algo escribo y guardo en la compu, pero no tengo un norte inmediato con un nuevo libro, para ser sincero. César Cariñano, te agradecemos por este tiempo, esperamos que hayas disfrutado y bueno, lo mejor para vos, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a usted y cariño grande a toda la familia deportiva y futbolera de esa radio que tan bien le hace al deporte, por pluralidad y por la forma en la que se aborda desde el Club Octubre. Un abrazo grande. Muchas gracias, César. Saludos. Bien, ahí pasó César Cariñano, goleador del fútbol argentino, de pasado en Colón y tantos otros clubes como Atlético de Rafaela, Patronato y bueno, como bien